Amén. Nos dice el versículo número 46 del Evangelio de Lucas. Dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os compararé a quién es semejante. Semejante es al hombre que edificó su casa, cayó, cavó y ahondó y puso su fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu sobre aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante al hombre que edificó su casa sobre el río, dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Lo voy a leer una vez más, verso 48. Semejante es el hombre que edificar su casa cayó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada en la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande su ruina. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos mucho. Vamos a hacernos a manera de tema, vamos a usar la palabra: ¿cómo comprobamos que Jesús es nuestro Señor? ¿Cómo comprobamos que Jesús es nuestro Señor? Dicho de otra manera, esta mañana pues vamos a corroborar, a comprobar esa realidad, ¿verdad? Porque generalmente todos siempre llamamos Señor a Jesús. No se diga en el campo espiritual, todos decimos el Señor Jesús, el Señor Dios, el Señor Jesucristo. Para que podamos comprender esta palabra y cuál es el significado de esta palabra que se dice Señor, primeramente vamos a trasladarnos al origen de esta palabra. Por ejemplo, la palabra Kyrios o Kyrios en el griego es igual que Señor. Es decir, cuando en ese idioma se hablaba Kyrios, se estaba mencionando la palabra Señor. El asunto acá es preguntarnos a quién se le decía Kyrios, a quién se le decía Señor. Bueno, a quien se le llamaban Señor, en primer lugar era a los césares, o al César, por decir algo, o al emperador, o igual al rey, ¿verdad?
A esos se le llamaba Kyrios. Y la pregunta sería, ¿por qué se le llamaba Señor o Kyrios? Bueno, la respuesta es porque ellos tenían el poder. Dicho de otra manera, eran los hombres o el hombre poderoso, el hombre que tenía el poder para lo que a él se le antojara. Se consideraba a Kyrios como Dios, a tal grado que había que decirle Kyrios o Señor, porque era una deidad, porque era supuestamente un Dios, así se consideraban ellos. Y de hecho, ese Dios con D minúscula, que era el César que estaba en turno, tenían poder. Y el poder que tenían es decir que si daban ellos una palabra, esa palabra no era un asunto opcional para que alguien dijera, voy a obedecer esa palabra que dijo el César, o la voy a desobedecer. De esa manera es como las personas firmaban prácticamente su muerte si desobedecían esa palabra del Señor o de Kyrios o de el César. Pero también vivían si en este caso obedecían esa palabra. Si obedecían la palabra que Kyrios o que el César mandara a decir. De la obediencia o la desobediencia dependía lo que se tenía que dar en la persona que escuchaba la orden de esa entidad. En este caso, la porción que leíamos nosotros acá, el Señor, aquí ya Jesús dice, no sé si ustedes se fijaron que dice el Señor en el verso 46, ¿por qué me llamáis? ¿Qué dice? Léalo conmigo. ¿Por qué me llamáis? Dice, ¿qué dice? Señor, Señor, 2 veces. Y no hacéis como yo digo. En este caso, en este particular, ya trasladándonos al campo espiritual y en el particular de Cristo. De hecho, esta palabra también se aplica a Cristo como, no como César, sino como el verdadero rey. Se aplica o se toma para aplicarla a Cristo, porque Cristo no era un Dios con D minúscula, sino que era el Dios verdadero. Era el Dios que había bajado a esta tierra para traernos salvación. Era el Dios que se había hecho carne para salvar al pecador. Pero claro que Cristo como Dios, Él explica y da, por ejemplo, en el capítulo número 7, 5 del Evangelio de Mateo, del 5 hasta el capítulo 7, el Señor dio aquel sermón que se le llama el Sermón del Monte.
en el capítulo 5 hasta el capítulo 7 de Mateo, es ahí donde el Señor plasma su palabra, plasma lo que Él como rey viene a transmitir a sus oyentes. En este caso, Lucas lo toma de esta manera, como Señor. Pero acá Lucas está diciendo, trayendo, por supuesto, a memoria lo que ya el Señor había dicho allá en el Sermón del Monte. En el Sermón del Monte el Señor había dejado bien estipulado la ley del amor. Ya no era la ley de la letra, sino la ley del amor. La ley de el amor no quería decir que fuera inferior a la ley de la letra. Por ejemplo, en el Sermón del Monte se nos habla de que el que nos diera en una mejilla había que poner la otra. Se nos habla de que el que nos pida una milla debemos de caminar dos. El que nos pida la capa tenemos que darle también la camisa. O si nos pide la camisa tenemos que darle la capa. En ese Sermón del Monte se nos habla o habló el Señor que había que amar, que había que perdonar. Y si usted tiene tiempo en su casa, usted lo lee del 5 al 7 de Mateo y va a encontrar ahí lo que estoy tratando de relacionar. Y es acá donde Lucas toma esto y dice que ya el Señor en su ministerio, Él se suponía que ya había dejado claro lo que ya había dicho en el Sermón del Monte. Sin embargo, siempre, hermanos, sucede que aun cuando allá con el emperador de Roma, lo que la palabra que él daba había que cumplirla. De hecho, aquella había que cumplirla a través de la muerte si no se llevaba a cabo. Pero en el caso de Cristo era y es el cumplimiento voluntario. Ya no se trata de una imposición como lo hacía César, sino que es una obediencia en voluntad o voluntaria. Entonces el Señor ya había dicho, ya había dado diríamos, las indicaciones de lo que era lo que se había que hacer. Pero cuando ya Él está en su ministerio, refiriéndose sobre todo a los fariseos y a todos estos que presumían de ser los que conocían el deseo de Dios y los que obedecían a la palabra de Dios. Y es acá donde el Señor está viendo que aun cuando los hombres obedecían a César, la palabra que éste daba, no así los que habían escuchado su palabra no la ponían por obra. Y ese es el reclamo que les dice el Señor acá. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? En este caso, Jesús lo que estaba pidiendo es
de que había que poner en práctica la palabra que él había dado. Y por supuesto, si hablamos de la palabra que él había dado puntualmente, como ya decíamos, que él la expresó en el Sermón del Monte, pero también la palabra que Dios ha dado en término general la encontramos nosotros en este libro de 66 tomos. En esto se resume, o Dios nos habla de qué manera es que nosotros tenemos que desenvolvernos en la vida. En este libro es donde está bien estipulado cómo es que cada uno, sobre todo aquellos que seguimos a Dios, de qué manera es como tenemos que nosotros desenvolvernos. Bueno, de acuerdo a lo que está en la palabra, de acuerdo a lo que Él nos estipula en la palabra. Por ejemplo, si en la palabra nos manda a dejar el pecado, porque eso está en la palabra, hay que dejarlo. Si en la palabra vamos a encontrar que antes de odiar tenemos que amar, eso es lo que hay que hacer, entonces hay que obedecerla. Si en la palabra nos dice, hermanos, que tenemos que amar a nuestros enemigos, tenemos que amarlo. Si en la palabra nos dice que debemos de vivir una vida para sus propósitos, tenemos que vivir una vida para sus propósitos. Si en la palabra nos habla de que tenemos que honrarle y que tenemos que caminar por un camino estrecho como es el camino de la fe, de esa manera es como se tiene que caminar. Sin embargo, lo que nosotros vemos es que nada de eso que el Señor habló y de lo que ha dejado estampado en su palabra, nosotros vemos, hermanos, o el Señor mismo ve que aun cuando los seguidores de Él le llaman Señor y le expresan la palabra Señor porque Él es el Rey, porque Él es el poderoso, pero Jesús llega a la conclusión de decir que no tiene sentido entonces que le llamemos Señor si no vamos a obedecer su palabra. O sea, no tiene sentido. O sea, que cuando ya en el caso puramente ya nuestro, ¿verdad? Nosotros nos destacamos para, como dije al principio, llamar Señor a Jesús, ¿verdad? Esa palabra la tenemos nosotros bastante a flor de boca para referirnos a Dios, ¿verdad? Yo he escuchado a personas, incluso de el mundo, diríamos, de los que no están dentro de la fe, que se llenan la boca para decir el Señor me va a ayudar, el Señor me va a sacar adelante, el Señor me va a sanar, el Señor me va a sacar de este problema, el Señor de personas allá afuera, porque la palabra Señor se ha vuelto muy común. Sin embargo, el asunto no es tanto llamarle Señor. Lo que Jesús está diciendo acá es que si le llamamos Señor, tenemos que obedecer su palabra. ¿Qué palabra? Eso que acabo de decir hace un momento. ¿Verdad que nuestra vida debe de ser enfilada por el camino estrecho?
que nuestra vida debe de dirigirse por el camino de obediencia, que no debemos de amar el mundo. Eso es lo que nos manda su palabra. Pero dice entonces, no tiene sentido que me llames Señor si no obedeces mi palabra. Fíjese que, por ejemplo, a los fariseos de su tiempo, el Señor les dijo en Marcos 7:6, este pueblo, dijo, de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Qué le parece, hermano? Qué contradicción, ¿verdad? Cuando dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. También dice Mateo capítulo 7 verso 21, no todo el que me llama Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. O sea que esto es bien complicado, hermanos. Bien complicado en el sentido de que acá como que nos quita todas aquellas ideas que uno tiene, como la idea de que, bueno, Dios es mi Señor, Dios me va a ayudar, Dios me va a sanar, Dios me va a sacar adelante y a la vez Dios me va a salvar. Pero aquí dice, tremendo. Por ejemplo, cuando se refiere a los fariseos, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, dice. Pero dice en Mateo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. ¿Qué significa esto? ¿Verdad que no basta, hermanos, el tener a flor de boca lo que es la palabra Señor? No basta. O sea que cuando le llamamos Señor a Jesús, tenemos nosotros que ser obedientes a lo que Él nos ha mandado. Y eso, de hecho, tendrá bendición para los obedientes. Por ejemplo, ¿cuáles son los beneficios que tendrán los que obedecen la palabra del Señor? Y esto el Señor lo manifiesta en los versículos siguientes. Por ejemplo, dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Mire qué interesante. Aquí va a dar el Señor los pormenores. ¿Cuál es la bendición y cuál es el beneficio que se logra cuando no solo llamamos de palabra Señor a Jesús, sino cuando obedecemos su palabra? Por ejemplo, acá dice todo el verso 47, estamos leyendo Lucas 6:46, y en este versículo 47 dice, todo aquel que viene a mí. Por ejemplo, nosotros suponemos que ya venimos a Él, ¿verdad? No, yo como alguien que estoy ahorita predicando, yo no puedo cuestionar a nadie, sino que nosotros podemos decir, bueno, ya nosotros venimos a Él. ¿Por qué? Porque esa es la idea. Ya venimos a la iglesia, ya andamos una Biblia. Y partiendo de eso, probablemente ya oramos, ya leemos, ya nos congregamos.
Y decimos nosotros, pues ya hemos venido a Él. Y eso puede ser que sí. Digo puede ser que sí porque, como dice acá, no todo el que me dice Señor, Señor, ¿verdad? Pero puntualizando, cuando dice todo aquel que viene, todo aquel, dice, todo aquel que viene a mí y oye mi palabra y la hace, os indicaré a quién es semejante. Todo aquel. Entonces, si nosotros somos del grupo que hemos venido a Él, ¿verdad? Entonces dice, semejante es al hombre que edificó, al hombre que al edificar su casa, dice, cavó y hondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino la inundación y el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando, hermanos, cuando nosotros somos o luchamos un buen porcentaje, y por qué no decir nos esforzamos por apegarnos a la obediencia de la palabra, el Señor pone el beneficio de ser obedientes a la palabra de ese que le llamamos Señor. Él dice que esa persona, ese que ha venido a Él, ese va a ser semejante al hombre que al edificar su casa cavó y ahondó. Es decir, que cuando nosotros estamos obedeciendo la palabra que encontramos acá en la Biblia o que escuchamos a través de la predicación, en este caso nosotros estamos como construyendo una casa. En un sentido alegórico, estamos construyendo una casa, estamos cavando, estamos haciendo los cimientos de esa casa. ¿Qué es lo que se necesita para que una casa no se caiga? Lo que se necesita es ponerle buenos cimientos. De acuerdo a cómo está el terreno, si el terreno no da las condiciones para fundar un edificio, una casa, se tiene que preparar el terreno. No se puede construir así nomás. Entonces, la vida es como una casa. Así la está comparando el Señor acá. Entonces, cuando yo estoy escuchando la palabra, porque una cosa es escuchar la palabra, pero otra cosa es ¿qué? Obedecer la palabra. Oidores, dijo Santiago, hay muchos, pero hacedores son pocos. Amén. Entonces, cuando yo estoy poniendo en práctica la palabra, es similar al hombre que oyó la palabra y cavó, está cavando, está preparando su simiente para que su casa no se caiga. La obediencia, eso significa cavar. Ahondó y puso fundamento sobre la roca. El fundamento que él puso es sobre la palabra, porque la palabra es Cristo y la palabra es igual roca. Entonces, ese creyente, por decirlo de esa manera, o esos que hemos venido a Él,
y hemos obedecido y estamos obedeciendo y estamos luchando por obedecer lo que Él nos manda en su palabra, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos construyendo una vida sólida. Estamos construyendo una casa espiritual sólida. Estamos construyendo un edificio, diríamos, antisísmico. Estamos construyendo una casa que va a ser resistente a las avalanchas de la vida. Y eso se va logrando de acuerdo a cómo cada uno en lo personal va obedeciendo lo que lee o lo que escucha a través de la predicación. La Biblia es para leerla y es para aplicarla. Cuando nos reunimos en la iglesia es para escuchar la palabra oral, predicada, y para ponerla en práctica. Cada quien está edificando su casa. Cada quien, de acuerdo a cómo está obedeciendo, él está cavando, él está ahondando y está poniendo es decir, la columna sobre la roca que es Cristo. Y eso es lo que dentro de la vida espiritual nosotros podemos ver la estabilidad o la no estabilidad del creyente. Ese creyente que se ha esmerado en fomentar, en fundamentar su casa en la roca que es Cristo, vea, dice, viene el río con ímpetu y pega sobre aquella casa, pero no la puede mover porque esa casa está fundada sobre la roca. Es ahí donde nosotros podemos ver, hermanos, si nos enfocamos en la Biblia o en los hombres de la Biblia, aquellos que se apegaron a la palabra, aquellos que obedecieron la palabra, esas personas no las derrumbó las dificultades. Esas personas no perecieron porque no tenían consistencia en la vida. Esas personas se mantuvieron en el tiempo estables. Si habláramos de un Abraham, si habláramos de un José, si habláramos de los profetas, ¿a usted no se ha preguntado por qué a Elías no le afecta la hambruna que había en todo Israel? Usted no se ha preguntado por qué a Elías no le afectó nada de eso, sino que Elías vivió aún en medio de la crisis. La Biblia dice que el Señor lo llevó a sostenerlo allá en un arroyo donde le llevó carne y le llevó pan, y después lo llevó allá a Sarepta y ahí lo alimentó mientras pasó el tiempo malo. ¿Por qué estos hombres, un Abraham, un José, un Moisés, hermanos, los mismos apóstoles, por qué se abrían las cárceles? ¿Por qué venían ángeles a sacarlos a ellos? ¿Por qué ellos tenían, hermanos, ese ahínco, ese poder para salir adelante en las diversas batallas? ¿Por qué un Daniel, hermanos, no se lo comen los leones? ¿Por qué aquellos hebreos no son consumidos por las llamas de aquel horno calentado 7 veces?
¿Por qué? Porque ellos eran hacedores y no oidores. Entonces sus casas no se movían. Sus casas, es decir, sus vidas, sus familias pegaban los leones, querían comérselos, las enfermedades buscaban cómo matarlos antes del tiempo, ¿verdad? Porque de todos modos siempre nos vamos a morir, hermanos, pero no había manera de que esas vidas o esas casas pudieran fracasar. ¿Por qué? Porque a ese que ellos llamaban Señor, obedecían la palabra de su Señor, ¿verdad? Obedecían la palabra. Entonces ahí es donde está la bendición. Cuanto más yo voy aplicando la obediencia de lo que yo leo en la Biblia, eso, de ahí depende la consistencia, la estabilidad familiar, la estabilidad espiritual, la estabilidad emocional, la estabilidad, hermanos, incluso económica. En todos los campos, de ahí va a depender de la obediencia a la palabra. Porque esto no me lo estoy inventando yo. Aquí lo estamos leyendo. Aquí dice con claridad, dice que aquel hombre, dice el verso número 48, semejante es al hombre que edifica una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la movió, no la pudo mover porque estaba fundada en la roca. Ahora, preguntémonos nosotros, ¿por qué vemos nosotros gente dentro de nuestras congregaciones más estables unas que otras? ¿Por qué vemos gente aún en medio de las crisis vencedores? ¿Por qué vemos nosotros gente que aún en medio de las dificultades ahí están en pie y están siempre animosos? ¿Por qué? Había que preguntarnos. La razón es porque a ese que llamamos Señor, no lo llamamos del diente al labio, Señor, como hacían los fariseos, que el Señor se los recriminó. Le digo, razón tuvo Isaías de decirle: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿A dónde está? ¿A dónde radica la estabilidad de la familia? ¿A dónde radica la estabilidad en gran parte de mi salud? ¿A dónde radica en gran parte la estabilidad de mi economía? ¿A dónde radica en gran parte la estabilidad espiritual en términos generales? En la obediencia. Cuanto yo más voy obedeciendo lo que leo, eso es como ir poniendo más piedra al fundamento. Es como ir poniendo más tierra, cemento en el fundamento. Cuanto más yo voy obedeciendo la palabra, ahí está, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, qué bien, porque esas personas pasa el tiempo. Porque, por ejemplo, a mí me han dicho, bueno, y usted todavía no se ha aburrido de ser cristiano, me han dicho algunos, ¿verdad? O le dicen a uno, y todavía usted no ha cambiado mujer, le dice, ya no se ha aburrido. O sea que el mundo, todo, hermanos, tiene
una visión diferente. Pero nosotros no necesitamos, nosotros hemos comprendido de que en la obediencia de la palabra vamos a sentirnos realizados en Dios, vamos a sentirnos bendecidos en todo tiempo, vamos a sentirnos en victoria aún en medio de las dificultades. Pero ¿a dónde radica? En que yo tenga dinero, en que usted tenga dinero, en que usted tenga las mejores oportunidades. No, la estabilidad siempre va a radicar en cuanto nosotros, cuanto más obedezcamos la palabra del Señor. Eso nos lleva a ser como una casa que viene el problema y que viene el aluvión y que viene el río con ímpetu, y que esa casa permanece en pie. Ahí está la bendición. O sea que no hay que complicarnos. La situación no es para complicarse, ¿verdad? Queremos una estabilidad en medio de la guerra, en medio de las dificultades. Queremos una estabilidad en medio de las hermanos, de las mismas plagas que hay en este mundo. Queremos una estabilidad espiritual. Pongamos en práctica la palabra, porque el que oye la palabra y la pone en práctica, yo lo comparo, dice el Señor, como un hombre que cavó y ahondó y fundó su casa sobre la roca. Vinieron tempestades, vino el diablo a querernos, hermanos, botar la familia. Vino el diablo a querer destruirnos la salud. Vino el diablo a querer, hermanos, darnos zancadilla. Pero imposible será para Satanás darnos zancadilla. ¿Por qué? Porque ya hemos cavado. El que ha ido obedeciendo a la palabra ha ido cavando y ha ido poniendo su vida sobre la roca, que fue lo que hizo Job. ¿Por qué no pudo destruir la casa, o entiéndase, al mismo Job, el diablo? Porque Job era un hombre que obedecía a Dios, amaba a Dios, respetaba a Dios. Igual tenía su casa en el fundamento de Dios. ¿Acaso no salió derrotado Satanás? ¿Acaso no salió triunfador Job? Damos un amén, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Acaso no hubo victoria? Cuando, hermanos, cuando Pablo estaba preso en Filipo, se abrieron las cárceles. ¿Por qué se abrieron las cárceles? ¿Por qué no pudieron los enemigos de Pablo destruirlo en esa ocasión? ¿Por qué no lo pudieron destruir? Porque esos hombres eran oidores y hacedores de la palabra. Su casa estaba en la roca, a tal grado que vino el mismo Dios y les abrió las puertas de las cárceles. Al mismo Pedro. ¿Por qué no? Si usted lee esa parte donde Pedro estaba preso y que el siguiente día lo iban a ejecutar, dice que Pedro, ¿quién puede estar dormido, hermano? En cadenas, en una cárcel llena de humedad, de ratones, de cucarachas terribles, mazmorras espantosas, similares a ¿qué diríamos? A una idea del infierno. ¿Cómo puede ser que un hombre en esas condiciones esté dormido y profundamente dormido?
Porque cuando llegó el ángel, hermanos, tuvo que despertarlo. El ángel le dijo: despierta, y él despertó. O sea, no estaba angustiado, no estaba desesperado, no estaba diciendo mañana me van a matar. Estaba reposando en el Señor. ¿Y por qué reposaba en el Señor? Porque eran hombres no oidores, eran hombres hacedores de la palabra. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Eran hombres hacedores de la palabra. Esa era la clave. Esa era la clave. Vamos a ver. A Pablo en Listra lo apedrearon y lo mataron prácticamente. Pero el siguiente día, la Biblia dice que siguió la predicación después de la gran apedreada. Por eso es que dice acá: será como el hombre, el que obedece la palabra, será como el hombre que cavó, ahondó y edificó la simiente de su casa en la roca. A ese tipo de personas van a venir los ríos con ímpetu, golpearán contra aquella casa, pero no la podrán mover. Ahí está la clave. Aquí no es de complicarse, pero viene lo segundo, que es el que oye y no pone en práctica la palabra. Porque de eso se trata, hermanos. Por ejemplo, si usted, fíjese, le voy a poner una comparación común y lógica. Si usted va a sacar una carrera universitaria, ¿qué es lo que usted tiene que hacer para que posteriormente le den un título? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Lo que se tiene que hacer es cursar las materias. Lo que se tiene que hacer es ser bien cuidadoso de todas las clases y de todos los asuntos que hay que ir desarrollando y para irlos entendiendo y posteriormente aplicarlos. Es a ese estudiante a quien le dan ese título con el cual se desarrolla en la vida. Es a ese. Pero el que va y no cursa las materias, y que, como dicen comúnmente, él va pero al cafetín de la universidad, pero nunca quiso pasar la materia o sucesivamente, entonces nunca va a lograr el objetivo. Es igual con los asuntos de Dios, que cuando nosotros, hermanos, venimos y nos esforzamos, no es cosa fácil, porque la naturaleza caída siempre quiere ir en contra de lo de Dios. Pero uno tiene que esforzarse, porque los huracanes, los ríos, las situaciones adversas nos van a alcanzar. ¿Cuántos creen que nos van a alcanzar o nos están alcanzando? Pero ¿dónde va a estar la estabilidad? Cuando nosotros hayamos puesto, hermanos, por obra eso que hemos escuchado. Eso será lo que hará la diferencia. Pero el que no pone por obra lo que escucha, el Señor dice, con lo cual vamos cerrando, es interesante, es más el que oyó, verso 49, más el que oyó. ¿Y qué dice? Léalo conmigo. Y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa. ¿A dónde dice? Sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu. ¿Y qué pasó? Y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. ¿Se da cuenta? Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó. ¿A dónde está la derrota? ¿Por qué habemos tantos creyentes, hermanos, que no podemos parar cabeza? ¿Por qué hay tanta gente que está terriblemente
sin rumbo, desesperada, incluso dentro de las iglesias. ¿Por qué vemos nosotros gente así? ¿Por qué vemos gente que en lugar de tener erguida nuestra cabeza basada en la esperanza que tenemos, nos vemos, hermanos, cabizbajos? ¿Por qué estamos deteriorados muchos en muchas áreas? Por la falta de obediencia a la palabra. Así sencillo. Por la falta de desobediencia a la palabra. Porque más el que oyó e hizo semejante es más el que oyó y no hizo semejante es al hombre que edificó. Entonces, ¿cuál es mi problema, hermano? ¿Por qué estoy pasando esta dificultad? Bueno, esta mañana Dios nos está aclarando cuál es el problema. Esta mañana es bien claro, dice, la desobediencia a la palabra. Esto quiere decir que cuando corrijamos la plana, por ejemplo, ahora si usted ha puesto atención a lo que hemos estado hablando, entonces usted viene y dice, bueno, voy a leer la Biblia, diría usted en términos generales, voy a leer la Biblia y voy a tratar la manera de aplicar eso que leo. Pero cuando yo lo aplico, voy a tener como resultado la estabilidad. Pero usted dice, voy a leer la Biblia. ¿Cuántas personas escuchamos nosotros que leen, no sé, 5, 4 veces en el año la Biblia? Pero ¿de qué sirve que la leamos? Si aquí no se trata de sacar el pecho, no, si yo la leí, cada año la leo pasta a pasta, pero no es ese el punto. El punto es que la leamos y la apliquemos, que la pongamos en práctica lo que nosotros leemos. Entonces, cuando nosotros la pongamos en práctica, vamos a tener una casa fundada en la roca. Pero cuando solo la leemos y somos buenos para sacar versículos y hermanos, y jactarnos que sí ya podemos nosotros y memorizamos muchos versículos, ¿pero de qué sirve? No tiene sentido, porque dice el Señor, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. No todo, fíjese qué fracaso va a ser, qué tragedia va a ser para aquellos que llamaron Señor a Cristo, que anduvieron una Biblia, la leyeron pasta a pasta, pero que no la pusieron en práctica. Qué triste va a ser para estas personas, de acuerdo a lo que el Señor dice acá. Dice, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. ¿Quiénes son los que van a entrar? Los que hacen la voluntad, los que ponen en práctica su palabra. Esto es bien decisivo, y es decisivo y es personal, porque la salvación no es colectiva, la salvación es personal. La salvación no es porque los esposos vienen a la iglesia, los 12 van a ir, no. Hay esposos que vienen a la iglesia y vienen a oír, o viceversa, hay esposas que vienen a la iglesia y vienen a oír la palabra. Y dicen, predicaron de esto, pero no la pusieron en práctica. Vienen gentes y oyen la palabra. Hay lugares donde tienen gracia para contar chistes y ponen el momento ameno, y la gente dice, estuvo bueno el culto, me reí, estuvo muy ameno. Pero aquí no se trata de que esté amena la cosa, aquí se trata de
ser objetivos. Entonces va a haber un gran problema de que aún llamándole Señor, no tenemos acceso al cielo. Porque no es llamándole solamente Señor, sino obedeciendo la palabra de ese Señor. Son miles de personas que van a tener, justamente en el momento del rapto, van a tener su propia experiencia de las más amargas que se pueda pensar. ¿Por qué? Porque la vida espiritual no es un asunto de qué, hermano, de sinsentido. La vida espiritual es un asunto que hay que ponerle mucha atención. Así que el tema era y es, como decíamos, ¿cómo comprobamos que Jesús es nuestro Señor? Ese es el tema. ¿Cómo comprobamos que Jesús es el Señor? ¿Cuándo? ¿Cuándo qué? Cuando obedezcamos su palabra. Hasta entonces comprobaremos que Jesús es nuestro Señor. Si usted está en desobediencia, imagínese que anda en pecado y usted piense que va para el cielo. No. La Biblia dice en su palabra: alma que pecare, esa morirá. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Gracias a Dios que todavía estamos predicando. Gracias a Dios que todavía usted puede escuchar y decir, bueno, yo no me voy a quedar escuchando, voy a poner en práctica lo que escucho. Y hoy, esta mañana, es una buena oportunidad. Cierre sus ojos. Con sus ojos cerrados. Vamos a